Bueno, acá estamos, volvimos con esta segunda parte del video, o mejor dicho, con el segundo video de la clase de hoy, ¿sí? Vamos a arrancar entonces, como dijimos ahora, a charlar un poco de lo que es la niñez o las características de la niñez en relación a un contexto áulico y el aprendizaje, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de niñez y contexto áulico no podemos dejar de hablar de las diferentes etapas que ya hemos trabajado en la capacitación de lo que es cómo está organizado el sistema educativo. Entonces hablamos de educación inicial, educación primaria, educación secundaria, terciaria y universitaria. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la educación inicial. Los 6, vamos a encararlo así. Los 6 primeros años de vida en los niños son fundamentales para el desarrollo del ser humano. ¿Por qué? Porque en estos primeros 6 años que ya hemos trabajado la importancia de la primera infancia, ¿se acuerdan? En estos primeros años el niño configura sus habilidades psicomotoras, cognitivas, lingüísticas, emocionales y sociales, como acabamos de ver. Lo hemos visto antes y ahora lo acabamos de ver. También hemos hecho un repaso de todas estas habilidades, ¿sí? Acá, la aparición de la función simbólica en este periodo supone un gran cambio cualitativo, porque el niño puede pensar no solo el presente, sino también el futuro, lo imaginario o lo posible, ¿sí? Entre el primer y el segundo año de vida, en este niño, hablamos de jardines maternales. Ahora que hablamos de lo que es la educación antes del sistema educativo formal, que puede ser en estos jardines maternales, se establece el apego, ¿sí? Y aprenden en casa cómo interactuar con los demás, los niños. Comienzan a comunicarse de forma intencional. Y entre los 3 y los 6 años se encuentran inmersos en un activo proceso de aprendizaje gramatical. Obviamente no exento de dificultades. Si ustedes ven hablar un niño entre los 3 y los 6 años, vieron que no conjugan los verbos bien, los artículos muchas veces no coinciden con los géneros, ¿sí? Te pueden decir, hablar en terceras personas o decir yo sabo. ¿Sí? Es esto de la no coincidencias muchas veces que tiene que ver con esto de hay un activo proceso gramatical en camino, pero no por eso va a estar exento de dificultades o de errores. Los niños a esta edad son unas esponjas, son capaces de aprender de forma sumamente natural y de llegar mucho más allá de lo que nosotros mismos pensamos muchas veces, ¿sí? En este periodo se puede potenciar más la capacidad artística de los chicos, ¿sí? No pensemos en los chicos de esta edad solamente como esos niños que tienen la capacidad de rellenar dibujitos o de puntear. No. Podemos experimentar, podemos potenciar, podemos estimular muchísimo entonces la capacidad artística. O también experimentar con lo que es la naturaleza o con lo que puede ser la capacidad de fomentar la capacidad de expresión que los niños tengan, ¿sí? En esta etapa de enseñanza, el juego, ¿sí? Es fundamental. Sobre todo el juego de ejercicios y sobre todo el juego simbólico es fundamental para ir creando capacidades en los niños para afrontar el mundo, ¿sí? En un contexto sumamente rico en estímulos y a través del juego van a ir ampliando su vocabulario, van a ir aprendiendo a contrastar y a categorizar. El juego es fundamental para aprender equivocándose, es fundamental para ensayar errores, es fundamental para aprender divirtiéndose.
el leerles cada día algún cuento, el hablarles con frases bien estructuradas, ¿sí? Y con un vocabulario adulto. No, diciéndole, ay, bueno, es chiquito, tu, ay, el cuchu, es la cosita, el chuchi, el queque, el pete, la mema. No, ¿qué mema? La mamadera, el chupete. A ver, ni cuchu, ni chuchi, ni pichi. No. Frases bien estructuradas y con un vocabulario adulto y un diálogo constante. Esto va a provocar un enriquecimiento de la base que el niño tiene en relación al lenguaje, sobre la que además después va a asentar, ¿sí?, luego el trabajo de decodificación y de comprensión lectora. Otro tema importante a tener en cuenta dentro de ¿sí? A tener en cuenta dentro de este periodo educativo, podríamos ya decir, es, o dentro de la etapa educativa del niño, déjenme acomodar las ideas que se me están yendo, es la primera etapa, la nivel inicial. La segunda etapa es el nivel, el ciclo, el primer ciclo. Ay, no podía decirlo. El primer ciclo, ¿sí? El primer ciclo va desde los 6 y 7 años, ¿sí?, aproximadamente. El niño en este periodo, perdón, vamos de vuelta. Vamos a ordenar la idea. El primer ciclo no va de los 6 a los 7 años. El primer ciclo va de los 6 a los 9 años, de los 6 a los 10 aproximadamente. Dentro de este primer ciclo vamos a hablar del primer tramo, que va de los 6 a los 7 años. Ahí me pude ordenar lo que yo quería decirles, ¿sí? En este periodo entre los 6 y los 7 años, el niño va a contar ya con la madurez y las habilidades necesarias para ir disfrutando. ¿Qué cosa? El ir aprendiendo. ¿A qué? A leer y a escribir. ¿Sí? Lo va disfrutando porque lo va adquiriendo como un juego, va demostrando que puede hacerlo, se va viendo reflejado, ya empezó a manejar sus frustraciones, esto que le cuesta lo puede poner en práctica y lo puede ir mejorando. Por lo tanto, va a ir adquiriendo mayor destrezas de sus formas, ¿sí? Va adquiriendo práctica, su escritura y su lectura comienza a ser mucho más rápida en relación a los años anteriores. A ver, se suma a todo esto la capacidad de coordinar los movimientos de sus dedos, esto es lo que es la motricidad fina, por eso la escritura comienza a ser más rápida o más legible, o ellos al tener más movilidad fina comienzan a poder expresarse mejor, a expresar lo que quieren expresar realmente a través del dibujo de la escritura, ¿sí? Comienzan a adquirir mayor habilidad en esto, pero todavía no quiere decir que hayan alcanzado a desarrollarse óptimamente en lo que se refiere a este tipo de motricidad, ¿sí? Todavía falta bastante por desarrollo, todavía falta bastante para desarrollar en relación a lo que es la motricidad fina, ¿sí? Otra característica es que ya a esta altura el niño salió de su egocentrismo y está preparado para disfrutar de los otros, ¿sí? Y está preparado para disfrutar de la comunicación con los otros. En torno a los 8 y 9 años, ¿sí? En torno a los 8 a 10 años, podríamos llegar a decir, dentro de este primer ciclo de lo que es la educación primaria, se produce un acercamiento al mundo natural y social, ¿sí? Acá la atención del niño va mejorando y alcanza un inmejorable prácticamente, valga la redundancia, va mejorando y alcanza un inmejorable, ¿no? ¿Qué más se puede pedir? Alcanza un inmejorable desarrollo, ¿sí? Acá el alumno se le enseña a seleccionar lo importante. Ya no es todo, ya esto es más importante que esto otro. Ya hay una disociación en algunos aspectos, ¿sí? Además, los materiales que comienzan a utilizar
le deben resultar interesante al niño, debe tener que saber para qué los utiliza, por qué este y no este otro, ¿sí? Tiene que tener una bajada más concreta de la realidad, materiales interesantes, ¿sí? Además es necesario ir presentándole gradualmente nueva información a los niños. ¿Por qué? Porque si todo esto ocurre, todo esto que estuvimos charlando se da, entonces el desarrollo alcanzado será óptimo. También esta etapa es la etapa en la que se necesitan activar los procesos de memoria, ¿sí? Comienza el periodo de las operaciones concretas y progresan en sus avances de representación espacial y la noción de los números. Además, van a adquirir la capacidad para descentrarse, de forma que ya pueden tomar en consideración varias características de la realidad al mismo tiempo. Pueden estar allá y pueden estar acá. Pueden estar haciendo esto y pueden estar haciendo lo otro. Antes tenían este foco. Antes estaban centrados en lo que estaban haciendo. Ahora comienzan a descentrarse, ¿sí? Pueden estar prestando atención a dos cosas al mismo tiempo. Y además pueden desandar mentalmente el proceso de transformación de un elemento y volver a su estado inicial. Pueden volver para atrás en el caminito. Fuimos haciendo esto y volvemos. Hicimos esto para atrás, esto para atrás, esto para atrás y esto otro, ¿sí? También en este periodo avanzan los conceptos de clasificación y de seriación. Por ejemplo, pueden ordenar los, los colores grises del más claro al más oscuro, esto de ir seriando los colores, ¿sí? Esta capacidad la adquieren en este periodo. Les dije que los niños en esta etapa tienen un acercamiento al mundo natural y al mundo social. ¿Por qué? Porque el niño comienza a razonar y aplicar la lógica. Necesitan empezar a reflexionar sobre su vida, sobre su entorno próximo, sobre su contexto en general, porque también están pendientes de lo que pasa. ¿Se acuerdan que podían prestar atención a dos cosas distintas? Su realidad se vuelve más compleja. Y esto podemos verlo en que los niños van estableciendo relaciones sociales más complejas también, aumentando su capacidad de interacción con el mundo que se les comienza a abrir. ¿Sí? Todo esto fue el primer ciclo, podríamos decir. Ahora bien, hay un segundo ciclo, ¿sí? Que va a partir de los 6 años, ¿se acuerdan mismo? De los 6 a los 10, recién haciendo una separata, de los 6 a los 7 y de los 7 a los 10, o de los 8 a los 10, ¿sí? Ahora, dentro del segundo ciclo, que va a ir desde los 10 en adelante, de los 10 hasta los 12, acá lo que comienza a darse es el desarrollo de las emociones. Este desarrollo de las emociones se ha ido avanzando y a partir de los 10 años los niños comienzan a comprender que se puede tener emociones simultáneas y además emociones simultáneas de signos, ¿sí?, contrarios sobre diferentes aspectos de una misma situación. Por ejemplo, pueden comprender que pueden estar contentos porque les hicieron un regalo en el cumpleaños, pero también pueden estar tristes porque no pudo ir un amigo que quería en el cumpleaños. Están contentos por el regalo, pero tristes por la ausencia de su amigo, ¿sí? En esta etapa también se da el desarrollo de las habilidades que posibilitan al niño el desarrollo de su inteligencia emocional. Es decir, aprenden a comprender y a regular las emociones tanto en ellos mismos como en los demás, ¿sí? Sus relaciones son cada vez, dijimos, más complejas y más intensas con otros niños. Y la amistad pasa a ser, pasa de ser instrumental a un nivel de mayor intensidad. A ver,
deja de ser instrumental o circunstancial, ¿sí?, para pasar a tener un arraigo, estamos hablando de mayor sentido, mucho más importantes, ¿sí? Inclusive podemos decir que está circunscripta a la realización por ahí de actividades concretas con las que vienen más cerca o con las que tienen los juguetes más bonitos o con los que tienen un reconocimiento de importancia de poder, ¿sí?, o en relación a sus valores o de sentirse comprendidos por otros niños. También se suman acá los sentimientos de lealtad, la cercanía, la confianza mutua. Miren todo lo que entran. Pasamos los juguetes más lindos a compartir valores, a una confianza mutua. Como esto en este periodo, en esta segunda etapa, se va a ir profundizando, ¿sí? Vamos viendo cómo van pasando de situación a situación. Bien. Otro tema importante a considerar dentro de este contexto áulico, ¿sí?, es el de la inteligencia no emocional, sino el de las inteligencias múltiples. Si bien la inteligencia emocional la vamos a ver ahora dentro de este contexto, ¿sí? Es la relación de las inteligencias múltiples. Seguramente habrán escuchado este concepto antes. Alguna vez algo de inteligencias múltiples habrán escuchado, ¿sí? Y si no, lo escucharán ahora, ¿sí? Es un concepto el cual es sumamente importante al momento de hablar de integración e inclusión, ya que no todos los sujetos aprenden por el mismo camino o no todos los sujetos aprenden por la misma vía, ¿sí? A ver, la teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de entendimiento de la mente elaborado por Howard Gardner, ¿sí? Para este autor, la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino que es una red de conjuntos autónomos relativamente interrelacionados. Para Gardner, el desarrollo de algún tipo de inteligencia dependía de 3 factores: factor biológico, factor en relación a la vida personal y factores culturales o históricos, ¿sí? Desde esta perspectiva, las inteligencias no son algo que se pueda ver o contar, son potencialidades que se activan o no en función de los valores de una cultura determinada, ¿sí?, en función de las oportunidades disponibles en esa cultura y de las decisiones tomadas por cada persona o por cada familia, sus enseñantes también y otras personas más. Gardner menciona que los seres humanos poseemos una gama de capacidades y potencialidades que se pueden emplear de muchas maneras productivas, ¿sí? Hasta la fecha, Howard Gardner y su equipo dentro de la Universidad de Harvard han identificado 12 tipos de inteligencias, ¿sí? La primera inteligencia es la lingüística verbal. Consiste básicamente en la dominación del lenguaje. Bien, ¿qué actividades y qué materiales de enseñanza se podrían emplear para el desarrollo de esta inteligencia? Contexto áulico, debates, escribir diarios, lectura oral, presentaciones, libros, computadoras, grabadoras, entre otras, ¿sí? Otro tipo de inteligencia es la lógica matemática, ¿sí? ¿En qué consiste este tipo de inteligencia? En la capacidad de conceptualizar las relaciones lógicas entre las acciones o los símbolos. Nuevamente, ¿qué actividades o qué materiales de enseñanza se podrían emplear para desarrollar esta inteligencia? Resolución de problemas abstractos, cálculos mentales, juego con números, calculadoras, entrevistas cuantitativas, entre otras tandas de actividades que podríamos hacer.
Otro tipo de inteligencia es la visual espacial. ¿En qué consiste esta inteligencia? En la capacidad de reconocer objetos y hacerse una idea de sus características. Vuelvo a insistir, ¿qué actividades y materiales de enseñanza podríamos emplear para desarrollar esta inteligencia? Actividades artísticas, mapas mentales, visualizaciones, metáforas, videos, gráficos, mapas, juegos de construcción. ¿Sí? Dependiendo siempre la edad. Juego de construcción, un mecano, un lego, mis ladrillos, bloques. Ampliamos. ¿Sí? Otra inteligencia, la musical auditiva. ¿En qué consiste este tipo de inteligencia? En la capacidad para reconocer los caracteres del sonido. Volvemos. Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para el desarrollo de esta inteligencia. Cantar, tocar instrumentos, escuchar música, asistir a conciertos, cinta de música, entender el ritmo, por ejemplo, ¿sí? Los compases, que además nos ayudarán para otro tipo de inteligencia más adelante, como por ejemplo la matemática. ¿Sí? Cómo pueden ir de las manos este tipo de inteligencias. Otra inteligencia es la corporal kinestésica. ¿En qué consiste esta inteligencia? En la capacidad para coordinar movimientos corporales. ¿Qué actividades podemos llegar a desarrollar para justamente fomentar esta inteligencia? Bien, actividades que tengan que ver con la idea de actividades manuales, con la idea de utilizar las manos, el teatro, la danza, la relajación, yoga, materiales táctiles, deportes, etc., entre otras. Hay otro tipo de inteligencia que es la interpersonal. Cuando hablamos de inteligencia interpersonal, hablamos de la capacidad de la empatía y de entender la elección de las amistades, la elección de parejas. Sí, niños no va a haber, obviamente. Pero bueno, en eso consiste este tipo de inteligencia. Hacia afuera, interpersonal fuera de mí. Actividades para desarrollar este tipo de inteligencia: aprendizaje cooperativo, colaborativo, tutoría, juego de mesa, materiales para teatro, actividades deportivas, siempre en equipo, el golf no, actividades en grupo, ¿sí? Para desarrollar entonces este tipo de inteligencia. Hay otro tipo de inteligencia. Está la interpersonal y la hacia adentro, intrapersonal. Y es la habilidad de conocerse a uno mismo. Por ejemplo, de conocer sus sentimientos o de conocer los pensamientos que uno tiene. ¿Qué tipo de actividades entonces podemos desarrollar acá? Podemos pensar en una instrucción individualizada, en actividades en relación a la autoestima, redacción de diarios, en proyectos individuales, meditaciones, entre otras tantas de actividades. Otro tipo de inteligencia, ¿sí? Vamos a ir un poquito por ahí más rápido, porque podríamos seguir, ¿sí? Así podemos seguir nombrando, sin que se nos acabe el tiempo, poder ir nombrando todo el resto de las inteligencias que nos queda. La inteligencia naturalista, que es la sensibilidad que muestran los sujetos en relación hacia el mundo natural. Está también la inteligencia emocional, que ya estuvimos hablando, que es una mezcla entre la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Está la inteligencia existencial, que tiene que ver con la meditación de la existencia. Esto, en este sentido, incluiría el sentido de la vida y el sentido de la muerte. Es muy filosófico esto. También está la inteligencia creativa, que consiste en innovar y en crear cosas nuevas, encontrarle soluciones nuevas a problemáticas viejas. Y la colaborativa, que es la capacidad de elegir la mejor opción para alcanzar una meta trabajando en equipo. Esto de poder desarrollar actividades cooperantes con un otro. Chicos,
la idea no es profundizar en ninguna de estas inteligencias. Simplemente la idea es que ustedes tengan presente que existen diferentes tipos de vía de acceso al aprendizaje, ¿sí? Corriéndonos en este momento de los modelos más tradicionales, sobre todo al momento de trabajar la integración y la inclusión en un contexto escolar, ¿sí? Es importante que tengamos presente esto y que tratemos de trabajar o investigar un poquito más esto de las inteligencias múltiples. Otro tema importante a tener en cuenta, ¿sí?, dentro de este mundo de integración o de inclusión es el deporte dentro de un contexto escolar, ¿sí? A ver, todo lo desarrollado en esta capacitación se relaciona también con el deporte. El deporte no es ajeno a esto. Y al hablar de deportes, tenemos que tener en cuenta dos conceptos si hablamos de deporte dentro de la idea de inclusión o integración. Por un lado, hablemos de deportes adaptados y por el otro lado de deportes inclusivos. Bien. ¿Qué es el deporte adaptado? Los deportes adaptados son aquellos deportes convencionales que se han adaptado en su mínima expresión para mantener la esencia original del deporte y además que puedan ser practicados por deportistas con discapacidad. Existen otros deportes, por ejemplo, que no son adaptados, sino que son deportes creados especialmente para deportistas con discapacidades, como por ejemplo el goalball, ¿sí? El goalball es un deporte creado específicamente para personas ciegas o para personas con baja visión, ¿sí? Hoy en día es un deporte paralímpico, por ejemplo, el goalball, ¿sí? ¿En qué consiste este deporte? En la existencia de 2 equipos de 3 jugadores cada uno, y el juego se basa principalmente en el sentido auditivo para detectar la trayectoria de una pelota, la cual lleva en su interior cascabeles que suenan el movimiento, ¿sí?, de la pelota. La pelota se va moviendo, entonces la pelota va sonando. Por lo cual este deporte requiere entonces una gran capacidad de orientación espacial para poder interceptar la pelota, ¿sí?, situándose estratégicamente en el campo y realizando lanzamientos. Un dato a tener en cuenta, ¿sí?, porque dijimos que este deporte lo practican las personas ciegas o con baja visión, es que todos los jugadores deben utilizar antifaces, ¿sí?, antifaces opacos para igualar la falta de visibilidad de los participantes, para que todos estén en las mismas condiciones. Bueno, este es un ejemplo más de lo que es un deporte adaptado, o un ejemplo que puede ser un deporte adaptado. Pero existen otros deportes, ¿sí? Está el deporte adaptado, dijimos, y el deporte inclusivo. Los deportes inclusivos son aquellos deportes de acceso universal que no se adaptan, sino que han sido creados para que puedan ser practicados y jugados de forma conjunta por deportistas con o sin discapacidad. Los deportes inclusivos son deportes donde las reglas son de accesibilidad universal, ¿sí? Los deportes seguirán siendo adaptados en tanto y en cuanto no sean inclusivos ni de acceso universal, ¿sí? Bien. Chicos, cerramos acá la clase de niñez, ¿sí?, de sus características, cómo podíamos ver estas características dentro de este rango etario, dentro de las aulas, o cómo influían estas características con el aprendizaje. Pudimos ir viendo este tipo de cosas y además trabajar sobre estos conceptos de inteligencia múltiple y charlar un poquito muy brevemente sobre el deporte, cómo es transversal estos conocimientos estos conocimientos que fuimos adquiriendo en el transcurso de la capacitación en relación a la integración e inclusión deportiva. Siempre dentro de un contexto áulico podría llegar a ser, un contexto escolar, perdón, no áulico. Áulico no, goalball por favor, en los salones, no. En el patio podría llegar a ser. Chicos,
Hasta acá la clase de hoy. Muy buena jornada. Terminamos. El material lo van a recibir en versión PDF, como les dije. Si cualquier duda, cualquier consulta, en los comentarios del video. Chicos, nos estamos viendo en la próxima clase.